Estás viendo Siga Televisión, tu canal, mi canal. Siga TV. Estamos ahora, bueno, pues en compañía de dos caballeros muy guapos. Estamos aquí ya iniciando este programa. Esteban Valdemar, que pues es quien se encarga de estos temas tan delicados, los temas legislativos, con importantes situaciones, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo desglosar. Y pues el regidor Mauricio Legarreta, que también me acompaña para hacer algunos comentarios sobre la información y los problemas que se dan todo el tiempo. Me gustaría, Esteban, que nos leyeras tu aportación sobre estos temas legislativos para después hacer algunos comentarios. ¿Qué te parece? Con mucho gusto, Lorita. Mauricio, bienvenido a Siga Informándose. Como todos los lunes, gracias, Laura, me voy a permitir comentar más o menos la parte editorial de esta sección. He sostenido, amable lector, que el problema ancestral del estado de Guerrero lo encontramos en la pobreza extrema, en la que viven el 67.7% de la población, es decir, 2.300.000 personas de un total aproximado de 3.380.000, de los cuales 1.7 son hombres y 1.6 son mujeres, y 1.6 son hombres. Si entendemos que para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la pobreza extrema se produce cuando una persona tiene al menos una carencia social en rezago educativo, acceso a servicios de salud y seguridad social, espacios de vivienda, falta de alimentación e insuficiencia de ingresos económicos para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Entonces, con estos antecedentes, la mayoría de la población de Guerrero vive en pobreza extrema. La política social del presidente Peña Nieto ha identificado y decidido atacar uno de los problemas que se originan como resultado de la pobreza extrema a nivel nacional, para lo cual se crea el Programa Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estableciendo comedores a lo largo y ancho del territorio nacional para este propósito. En Guerrero, y entramos al tema, el cultivo del maíz juega un papel determinante en la actividad agrícola de los campesinos y en su dieta de autoconsumo. Considero que el fertilizante es un insumo fundamental para que las familias en extrema pobreza de Guerrero coman y se alimenten. Por eso es importante que la Secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, Rosario Robles Berlanga, pase del dicho al hecho e incluya en el catálogo de acciones del acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la adquisición de fertilizante como proyecto de incidencia complementaria que permita el logro de, entre otros objetivos, de la Cruzada Nacional contra el Hambre. No basta que Robles Berlanga haya ofrecido verbalmente a los alcaldes guerrerenses que destinen hasta el 20% del presupuesto del ramo 33 a la compra del fertilizante, el 15% para caminos rurales y el 65% obras de combate a la pobreza, y que también da un trato especial a 12 municipios que requieren más del 20% de la compra del insumo. Siendo un asunto de los tres órdenes de gobiernos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero debe poner su parte,
reasignando una partida presupuestal adicional suficiente para realizar el acompañamiento del programa de compra de fertilizante, no obstante que su administración ya aportó recursos para la adquisición del mismo y puso a disposición 45 millones de pesos para el programa de semilla mejorada. También los ayuntamientos deberán observar la ley de adquisiciones en lo que respecta a la licitación pública para la compra del insumo. La Auditoría Superior del Estado tendrá que informar al Congreso de la fiscalización en todos los municipios, como las auditorías y comprobación del gasto realizado. Y finalmente, los campesinos podrán cosechar el maíz para alimentarse. Como siempre, amable auditorio, usted tiene la mejor opinión. Esteban, sobre este mismo tema, este fin de semana estuvo aquí el diputado federal Manuel Añorbe Baños y bueno, él fue muy claro, dijo que esto del problema del fertilizante en Guerrero lo utilizan con fines partidistas, así lo dijo, porque no necesitan los políticos tomarse la foto, gritar o desgarrarse las vestiduras. Cedesol Federal puede cambiar los lineamientos para utilizar los recursos del ramo 33 y que el Congreso de la Unión dará todo su respaldo. Lo único que tiene que hacer, dijo él, sentarse en una mesa de diálogo entre alcaldes, legisladores y la dependencia federal. También dijo el vicecoordinador de la bancada del PRI que el Congreso de la Unión dice que los legisladores le dieron a Cedesol las facultades para emitir los lineamientos y acuerdos en la aplicación del ramo 33 y que si esta determinación causa incomodidad entre los alcaldes de Guerrero y del país pueden ser modificados, y aclaró el legislador que no le ve ningún problema. Comparto la opinión del vicecoordinador de la bancada del PRI, el diputado Manuel Añorbe Baños, toda vez que los recursos del ramo 33 emanan del Ejecutivo. El Ejecutivo, en la ley de ingresos, más bien la ley de ingresos, envía su propuesta al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados efectivamente la aprueba y la turna a la, dependencia federal. En este caso, una vez aprobada, habiendo voluntad de la dependencia federal, por supuesto que tiene y puede modificarse las reglas de operación. Toda vez que el Congreso ya dictaminó, ya emitió y ya aprobó. Y sobre todo, como dice, nosotros ya les dimos la facultad para hacer las modificaciones a los reglamentos que tienen, pero pues se pueden cambiar. Es y correcto. nosotros podemos decir, adelante, cámbielos. Si esto va a mortificar, vamos a castigar, porque es de alguna manera, a los campesinos por no recibir este importante logro que tuvieron como tú dices, que es con lo que necesitan ellos este fertilizante para poder comer. Es correcto. No solamente ellos, toda su familia, pues que se cambie. Es correcto. Dice, no hay necesidad, dice el diputado federal, yo veo planas y se dicen y se comentan y salen políticos y salen alcaldes. Pues él dijo, recuerden que todavía no son las elecciones, o sea, no utilicen el fertilizante para un asunto que nada tiene que ver, porque esta situación tal vez lastime no solamente a los alcaldes de Guerrero, también a los de otros estados. Entonces, bueno, pues hay que cambiar las reglas del juego y no hay ningún problema, se puede seguir adelante. Tiene razón. Voy a ser más específico. La semana pasada en el Congreso local se aprobó un punto de acuerdo precisamente por unanimidad que fue subido a tribuna por el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Presa, pero iba firmado también por el coordinador de la fracción del PRD, Bernardo Ortega, y por el coordinador del Verde, por Arturo Álvarez Sánchez, donde coincidían precisamente en que no bastaba el dicho o la reunión que tuvo la secretaria federal con los 81 alcaldes y el gobernador, donde les dijo lo que acabo de comentar, yo les autorizo hasta el 20%. A ver, un momento, pero una cosa es el dicho y otra cosa es la justificación por escrito para que usted, secretaria, modifique las reglas de operación, nos las haga saber y en el momento en que nos fiscalice la AFE, nosotros tengamos el fundamento donde apoyarnos. Claro, y como dice él, ¿para qué esperarnos a las marchas, a los paros, a los mítines? Porque pues aquí en Guerrero estamos acostumbrados, así lo dijo el doctor Añorbe y eso todos lo sabemos. ¿Para qué esperar a ese momento? Si se puede hacer una mesa de diálogo y salir adelante. Es correcto. Sin ningún problema. Es correcto. Fíjate que, exactamente. Pues yo pienso que el diálogo debe seguir, se debe quedar abierto no únicamente en eso, porque sí está afectando en muchos aspectos estos cambios. Tú que eres regidor lo estás viendo, ¿no?
Sí, por ejemplo, a nosotros cuando estamos trabajando en el presupuesto de egresos, nos marcan que hay zonas de alta prioridad, la SAP, entonces marcan, pero Cedesol Federal marca todo el estado de Guerrero, y claro, sabemos que Acapulco es uno, afortunadamente para nosotros es el municipio más beneficiado de todo Guerrero, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hagan falta calles, que no hagan falta andadores, que no hagan falta espacios públicos. Entonces marcan varias zonas en rojo en el mapa de Guerrero como SAP, como zona de alta prioridad, pero más por ejemplo en la región de la montaña, en Costa Grande, en la Costa Chica, pero Acapulco está en blanco totalmente. Entonces Acapulco no entra dentro de esa zona de alta prioridad. Acapulco con estos nuevos reglamentos ya no va a poder usar del ramo 33 del fondo 3 ni pavimentaciones, ni andadores, ni espacios públicos, ni parques. Entonces, pero ahorita existe todavía el diálogo, esperamos que se logre cambiar eso, porque sí, Acapulco es el más beneficiado, como les decía, pero también tiene muchas partes que son de muy alta prioridad. No todo el municipio es la costera o las colonias cercas de la costera, ¿no? Y sobre todo estamos viendo que estos parques que se han hecho, de verdad han beneficiado mucho a los niños y a las familias, porque esos espacios vacíos, sucios, terribles, hoy los ves llenos de risas, sí. Y como también pusieron estos aparatos para hacer ejercicio, también los papás, en lo que los niños están jugando, están haciendo ejercicio, y yo los he visto muy temprano, a las 7 de la mañana, pasan a dejar a los niños a la escuela, regresan al parque, que es gratuito, ya también no gastan, y están ya dejando de pensar en la chela o sí, en el fin de semana, ¿no? Ya como que ya se ven guapos y bien, dicen, no, pues hay que seguirnos marcando, pero de verdad que sí está despertando el cambio de vida en los acapulqueños, todos estos beneficios, y de repente te dicen, lo cortamos, como que sí es un peligro, ¿no? Y a los jóvenes los alejas de que se vayan por el camino equivocado, ¿no? Ya tenemos estos parques, estos gimnasios temáticos, se podría decir, estas áreas libres para ellos, pues los alejas de que se vayan por el mal camino, les estás incitando a hacer deporte, a juntarse sanamente. Muy bien. Pues parece que ya nos vamos a un corte y regresamos con temas también muy interesantes, porque hay que recordar que hoy fue el informe del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y vamos a hacer un poquito de estos comentarios que se hicieron, esto que platicó y la luz que se fue durante 10 cortes de luz durante el informe, pero regresando platicamos sobre este tema. Gracias Lolita, gracias Mauricio. Gracias Carmen.